Creo que no es parte realmente del mensaje, o sea, no es porque hoy vamos a iniciar la última temporada de la serie Las Dos Simientes, que es la temporada 8, que tiene que ver, o el tema es el milenio, y vamos a aprenderlo todos desde palitos y bolitas 1 hasta adentrarnos y profundizar en el tema. Pero antes de ir hacia allá, quiero compartir algo con ustedes, algo que pues me ha impactado, me ha hecho temblar y me pone, hace que me ponga de rodillas ante Dios. Últimamente, digamos del año pasado, 2 años para acá, ha habido una serie de personajes, muchos de ellos famosos, en el mundo cristiano internacional, muchos de ellos famosos internacionalmente, que déjenme ponerle este contexto. Sabemos que hay muchos líderes religiosos, entre comillas cristianos, que abusan de la gente, que se han hecho ricos a partir de la necesidad de la gente. Están esos falsos profetas, esos falsos maestros que incluso salen en canales cristianos internacionales, están ellos. Pero de los que les estoy hablando el día de hoy, son personas que o han abandonado el ministerio, otros incluso han abandonado la fe y otros han abandonado la fe, pero no el ministerio. Les voy a poner algunos ejemplos, tal vez los nombres no los conozcan, pero si ustedes los buscan, van a ver que es gente que tiene una gran influencia o ha tenido una gran influencia. Por ejemplo, una pastora llamada Teresa McVeigh en Florida, Estados Unidos. Bueno, esta pastora fue pastora de la iglesia metodista cristiana en Estados Unidos por más de 15 años y hace poco se declaró atea. Imagínense estar pastoreando durante más de 15 años y que de pronto tu pastor, tu pastora diga que no cree en Dios. Tal vez les suene, si tienen un poquito, si se han metido ahí un poquito a la biblioteca cristiana, tal vez les suene. Un hombre llamado Joshua Harris. Este hombre fue o es extremadamente famoso, es un pastor, fue pastor y autor de libros. Y su libro más famoso es un libro conocidísimo en todo el mundo, particularmente en grupos de jóvenes, que se llamó Adiós a las citas, o se llama Adiós a las citas, y habla de cómo prepararse para el matrimonio en santidad. Bueno, él dijo también el año pasado, renunció a la fe cristiana y dijo, ya no soy cristiano. Se divorció y se volvió a casar. Y desde entonces ha estado pidiendo disculpas a la comunidad LGBT, porque durante muchos años, según él, estuvo hablando en contra del homosexualismo y la posibilidad de elegir qué género ser. Está Marty Sampson, que si se los digo a lo mejor no les suena, pero si les digo la palabra Hillsong, a lo mejor sí les suena. Hillsong es una iglesia famosísima en todo el mundo por su alabanza. Y Marty Sampson era un director de alabanza de los más importantes de Hillsong. Y él dijo, estoy perdiendo mi fe y no me molesta. Estoy tan en paz con el mundo, que nunca había disfrutado tanto. Y más para acá, para nuestros lares latinoamericanos, un pastor muy famoso que salía mucho en esos canales de enlace, pastor y apóstol, llamado Aquiles Azar, un tipo altote,
de la teología de la prosperidad, una iglesia gigantesca en su país. Pues él renunció al pastorado, se divorció, se volvió a casar y hoy es modelo y artista plástico. Bueno, a lo mejor no conocen a estas personas, a lo mejor se los digo y les importa poco, pero ¿qué está pasando en el mundo? Que esas grandes personalidades, imagínense ser de la alabanza de Hillsong, una iglesia en Australia de más de 20,000 personas, dirigir domingo a domingo la alabanza a Dios y de pronto decir, yo no creo en Dios. Bueno, hay una pastora en Canadá que ella se acaba de declarar atea, pero quiere seguir pastoreando. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Como en Canadá las iglesias tienen que regularse oficialmente, no la pueden correr porque si la corren ella los puede demandar. Pero además hay un sector de la iglesia que no quiere que se vaya, porque desde tiempo atrás ella empezó a dejar la Biblia a un lado y empezó a predicar sobre motivación. Y entonces ahora la iglesia, hay un sector fuerte de la iglesia, creo que es una iglesia bautista, que no quiere que se vaya, que quiere que siga pastoreando, aunque sea atea. ¿Qué está pasando? Quiero compartir con ustedes una información, que si esto es terrible y escandaloso, pues lo que les voy a compartir es todavía más terrible. Incluso preparé por ahí una laminita de una investigación que duró 18 años, llevada a cabo por el Instituto de Desarrollo de Liderazgo de la Iglesia Cristiana Francis A. Schaeffer. Y este instituto por 18 años estuvo investigando en el mundo entero cuál era la condición del liderazgo pastoral en las iglesias. Y está de terror lo que encontraron. Más de 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes. Más de 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes. Las razones de por qué se van los pastores. Porque es bastante común que se van las ovejas, ¿verdad? No tienen excusa, pero los pastores. Miren las razones por las cuales estas personas dejan el ministerio cada mes. Más de 1,500. El 50% de los matrimonios de los pastores terminan en divorcio. 50%. El 80% de los pastores, esto es información actual, está desanimado en su función como pastores. ¿Por qué creen que un pastor se puede desanimar? Porque las ovejas se van, porque nadie le hace caso. ¿Por qué más? ¿Por qué más creen que se puede desanimar un pastor? ¿No? Porque no recibe ganancia económica. ¿Por qué? Porque ya no le está gustando la palabra. No tiene un equipo de apoyo, ¿dijiste? No tiene un equipo de apoyo. Pues el 80% de los pastores están desanimados en su función como pastores. El 50% dejaría el ministerio, pero ¿qué creen? Que se quedan ahí porque no tienen otra forma de subsistencia. Entonces imagínate tener un pastor que está desanimado, está amargado, pero aparte no quiere estar ahí, pero tiene que estar ahí porque no tiene otra forma de mantenerse.
El 80% de los graduados en los seminarios, ya esto es un hecho, dejarán el ministerio dentro de los primeros 5 años ya de su ejercicio. El 70% de los pastores en el mundo luchan contra la depresión. No que se estén desanimados, luchan contra la depresión. Y el 70%, fue el último dato que les comparto, pero hay muchos más, ha confesado que la única vez que estudian la palabra es cuando van a preparar su mensaje para el domingo. ¿Qué les parece? Esa es una radiografía de la realidad espiritual, no de la iglesia nada más, sino de los que están al frente de cada iglesia local. ¿Por qué les digo esto, mis queridos amigos y hermanos? Y lo digo con mucho temor y temblor, porque cuando yo veía esta realidad tan lamentable, yo decía, yo no soy mejor que ninguno de ellos. Y me dolió muchísimo ver estos datos. Pero por el otro lado, me sentía tremendamente agradecido a Dios. Acabamos de cumplir 18 años. Y saben que no me siento ni tantito desanimado. Saben que desde el 99 que me ordenaron como pastor, no he sufrido de depresión. No ha habido un día que no quiera levantarme, un domingo que no quiera venir. Razones para deprimirme tengo de sobra. Razones para desanimarme tengo de sobra. Yo creo que esta razón que te voy a dar es una de las razones que más golpea a los pastores. Ver que la iglesia no crece espiritualmente. Ver que se les tiene que estar enseñando lo mismo y nomás no crecen. Yo creo que más que cualquier otra cosa, yo creo que más que el tema económico, yo creo que más que el tema numérico, lo que más golpea a un pastor es que el esfuerzo de su enseñanza no se arraiga en las personas. ¿Y sabes por qué creo que es lo que más desanima? Porque a un pastor le duele que su oveja esté vulnerable y que la puedan engañar fácilmente. Yo creo que ahí en ese punto los pastores somos como los papás. Un papá, por muy malo que sea, si ve que su hijo no crece en estatura, en conocimiento, se preocupa terriblemente porque eso no es normal. ¿Están de acuerdo? Imagínate cómo se siente un pastor que pasan los años y no se aprende ni un texto bíblico. No saben las doctrinas básicas de la fe y siguen enfrentando la vida con las mismas debilidades y no crecen ellos. Habrá asalariados que les importa el dinero, pero un hombre con un corazón de pastor quiere ver a sus ovejas crecer, convertirse en personas de influencia, en líderes, firmes en la palabra, firmes en su relación con Dios. Y entonces, yo hoy te estaba dando estos datos porque quería compartirte la realidad circundante. La realidad circundante. Esta es la realidad. No lo que vemos en las televisoras cristianas, donde vemos iglesias llenas, sí, pero ¿qué están dando? ¿Qué alimento están dando? ¿Cuántos pastores, cuántos ministerios no se han quedado en el camino? Yo tenía que agradecer a Dios su gran bondad y su gran misericordia,
de que después de 18 años de Río de Agua Viva, no solamente no estoy nada desanimado, sino que mi corazón arde por seguir predicando la palabra de Dios y llevarla a tantas personas como yo pueda. Yo no puedo no darle gracias a Dios, que quién sabe qué hace Él, cómo lo hace, que a pesar de tantos golpes, de tantas burlas, de tantas faltas de respeto, de tantas dagas clavadas en la espalda, yo soy el mismo que me sorprendo, digo, pero es que yo tendría que haber ya renunciado a esto y dicho, ¿sabes qué, Dios? Gracias, bye. Y no siento nada de eso. Gloria a Dios. Sí. Que no soy parte de una estadística tan terrible como eso. Yo le tengo que dar las gracias a Dios por eso. ¿Alguna vez intenté establecer el Día del Pastor en Río de Agua Viva? Nadie peló. ¿Algún día intenté celebrar el aniversario? No. Y entonces, pues me di cuenta que no era por ahí, porque si yo hacía eso, pues iba a sumar razones para deprimirme. Dije, no, adiós a todo eso. Porque aparte ni busco la gloria del hombre, el aplauso, el reconocimiento del ser humano, no lo busco. Por eso la gente se va, porque hablamos las cosas como son, con amor, con la mayor gracia que Él nos pueda dar, pero es la verdad, hablamos la verdad. Entonces, yo lo que decidí desde hace tiempo es que cualquier reconocimiento que pueda venir a mi vida, que venga de mi Dios, que venga de mi Padre, que venga de mi jefe, que Él es el que me contrató. El que me sedujo y me llamó a esto. Y tal vez eso sea una de las razones por las cuales mi corazón está bien, mi corazón está fuerte. Porque Él me recompensa, me consuela, me protege de maneras muchísimas, que ojalá algún día se las pueda platicar. Eso no exime a las personas de la responsabilidad de dar honra, de dar reconocimiento, pero no lo estoy pidiendo, simplemente estoy poniendo las cosas en el lugar que le corresponde. La palabra de Dios dice que publiquemos sus maravillas, y yo tenía que publicar esta, que no solamente mi cuerpo, sino mi alma, mi corazón, mi mente, están tan sanos y tan fuertes, que yo creo que yo sí voy a vivir por ahí de 110, 120 años, para cómo me siento. Les diría que aguanto un piano, pero creo que cargo 2. Y lo seguiré cargando para la gloria del Señor. Así que con ese entusiasmo voy a entrar a la temporada 8 para que hablemos y aprendamos del milenio. Sean bendecidos ustedes y que la palabra de Dios siga corriendo a través de las naciones para sanidad de todos los que la reciban. ¿Quieres orar? Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Toma tu lugar ahí, dile, Señor, háblame, quiero recibir tu palabra, tu enseñanza, yo quiero ser de los que crezcan, no quiero ser de los que se les tenga que estar diciendo una y otra vez, llévame al siguiente nivel, llévame al siguiente escalón, déjame darte gloria con mi crecimiento, Señor, yo quiero ser verdaderamente tu iglesia. Y yo te doy gracias, Padre, porque hoy, en este día, podemos tener la paz y la seguridad de nuestra nación para predicar tu palabra, tu evangelio. Señor, yo te pido que nos guardes en estos últimos días y nos des sabiduría para que el próximo domingo, Señor, podamos ejercer responsablemente nuestro voto por la paz, nuestro voto delante de ti, Señor, para que tu voluntad se haga en esta tierra. Hoy, Señor, queremos posicionarnos por encima de la bestia, por encima de la maldad, por encima de los sistemas malignos, humanistas, religiosoides, y, Señor, ser instrumentos tuyos para que tu voluntad sea ejercida, sea manifiesta, sea llevada a cabo
en este país, Señor, y que en medio de las tinieblas tu voluntad siga siendo expresada y tu misericordia siga siendo extendida para todas esas personas que viven en México, que aún no te conocen y por las cuales iremos, Señor, a recoger esa cosecha hermosa de hombres y mujeres, niños y niñas que necesitan conocerte. Así que gracias por dejarnos aprender de los tiempos que nos tocó vivir. Yo te pido que nos des a todos entendimiento y sabiduría, y a mí sabiduría para expresar tu palabra. Señor, que no me mueva ni a izquierda ni a derecha, sino que dé exactamente en el centro de tu palabra y que tu enseñanza quede cimentada en los corazones de cada persona que va a escucharla, sin importar su edad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti la gloria. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar al tema de el milenio. Y lo vamos a hacer, lo vamos a seccionar para que aprendamos muy claramente, ¿ok? De todos los temas del que tienen que ver con el fin de los tiempos, puede ser el tema más complicado, porque déjenme decirles que el tema del milenio se menciona única y exclusivamente en un capítulo de un libro, en toda la Biblia. Y ese capítulo y ese libro es Apocalipsis, capítulo 20. Así que si ustedes quieren abrir sus Biblias ahí en casa, en un momento lo vamos a leer. Ahora, es muy difícil. Ustedes han visto las Biblias que tienen abajo unos numeritos. ¿Sí los han visto o no? Bueno, esas son referencias. Toda la Biblia tiene referencias de todos los temas que trata en toda la palabra de Dios. Bueno, este es un tema que nada más se menciona en el capítulo 20 de Apocalipsis. Por eso es que como no hay otros referentes bíblicos, como lo hemos visto, que Daniel nos ayuda a entender Apocalipsis o Ezequiel nos ayuda a entender Apocalipsis, pues aquí no hay ningún profeta, no hay ningún libro, no hay otro texto en la Biblia que nos ayude a entender el capítulo 20 de Apocalipsis. Y entonces el problema es que cuando viene una teología equivocada como la dispensacionalista, en vez de basarse en la Escritura para interpretar Apocalipsis 20, la interpretan ya con la idea dispensacionalista, que en un momento vamos a recordar, pero que nosotros ya sabemos que es equivocado. ¿Qué método entonces vamos a nosotros a usar? ¿Qué método vamos a usar nosotros para poder conocer la correcta interpretación del milenio? Bueno, pues lo que vamos a utilizar, el método que vamos a utilizar es el de la palabra. Pero aquí les voy a dar un punto clave. Para poder interpretar la palabra de Dios, hay una ciencia que se llama hermenéutica. Y entonces parte de esa ciencia instruye o establece que la palabra de Dios se tiene que interpretar a sí misma, para que no haya interpretaciones privadas. Pero también hay otro principio que nos dice que los textos más claros o los textos más fáciles nos ayudan a interpretar los textos más oscuros. Oscuro me refiero difícil, complejo, ¿ok? Entonces, aunque no hay otro capítulo que hable, otro texto que hable del milenio, sí podemos conocer la enseñanza del milenio a partir de textos más claros, ¿sí?, que podamos entender que estén relacionados con el tema de los 1000 años. ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿Sí me lo entendieron? Bien, con esto en mente vamos a ir al capítulo 20 de Apocalipsis y le vamos a echar una leidita para que tengamos el contexto. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, y ahí es donde se menciona por primera vez, por 1000 años.
Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, ahí está otra vez, 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, personas que literalmente las mataron decapitándolos porque no quisieron renunciar, ni negar, ni resistir a Jesucristo. Dice, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo, tercera vez, 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, cuarta vez, 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, esta primera. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, no van a morir otra vez, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ahí viene, quinta vez, 1000 años. Cuando cuando los 1000 años se cumplan, sexta mención, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, incontable. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esto es todo el capítulo donde se habla de los 1000 años. Bueno, los 1000 años es todo un tema y por lo tanto ha habido escuelas alrededor, escuelas teológicas cristianas alrededor de este tema. Entonces tenemos por un lado a los milenialistas. Aquí esto creo que los tenemos por acá. Bueno, tenemos a los milenialistas. Ellos creen que se trata literalmente de 1000 años, o sea que cuando se habla de 1000 años son literalmente 1000 años. Ellos y los premilenialistas. Vamos a explicar qué son los premilenialistas o el premilenialismo. Ellos piensan que después de la segunda venida, Jesucristo va a establecer su reino en Israel, allá en la región de Israel, en la nación de Israel, la que tiene la bandera con la estrella de 6 picos. Y de acuerdo, según a las promesas encontradas en la Biblia, hechas a David el rey, Jerusalén va a ser la capital mundial. Entonces, ojo por favor, porque este dato es importante. Los premilenialistas tienen en el centro de su teología, de su estudio, a Israel. Por eso es que ellos piensan y enseñan que todos los sacrificios que están ahí en Levítico, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, van a ser instaurados nuevamente al final de los tiempos para regir al mundo. Ellos creen eso es mentira, eso no va a suceder. Ellos también creen, los milenialistas y los premilenialistas, creen que va a haber 3 días de resurrección. El primer día de resurrección se va a dar en el rapto secreto. ¿Te acuerdas del rapto secreto, Cande? ¿Se acuerdan del rapto secreto? ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el rapto secreto? ¿Cuando venga Jesucristo? ¿Qué le aventamos a? ¿Cuándo va a ser el rapto secreto? No va a haber rapto secreto. No existe ningún rapto secreto. Eso ya lo aprendimos. Pero ellos hablan del rapto secreto. Que en el rapto secreto va a ser la primera resurrección de los muertos en Cristo. La otra resurrección, enseñan ellos,
es al final de la tribulación de los 7 años, o sea, la semana 70 de Daniel. ¿Cuándo va a suceder la semana 70 de Daniel? Ya pasó, ya fue, no existe ningún paréntesis de la iglesia, no se extendió el tiempo, pero ellos están esperando la semana 70 de Daniel, pero no existe. Por lo tanto, no hay una segunda resurrección. Y la tercera resurrección, dicen ellos, es la de los injustos que reinarán al fin del milenio. Eso es lo que enseñan ellos. Bueno, entonces tenemos al premilenialismo. Luego, tenemos al premilenialismo histórico. ¿Sí? Ellos enseñan que creen todo lo anterior, pero enseñan que el anticristo aparecerá con los 7 años de tribulación, los cuales no existen. Y luego viene el rapto, el secreto, que tampoco existe. Después del rapto, dicen ellos, va a venir Jesús con la iglesia y van a fundar el reino de los 1000 años, como acabamos de leer en Apocalipsis. ¿Leímos eso? Bueno, leímos de los 1000 años, pero vamos a ver si es cierto lo que dice esto. Después está el dispensacionalismo, que es el más popular, donde se hablan de las 7 dispensaciones, las 7 etapas, ¿verdad? Ahí es donde enseñan que la iglesia es un paréntesis entre Dios y el Israel. Israel también es el centro de su teología, Israel es el centro de su teología, de su escatología, perdón. Son ellos los que enseñan que se va a construir el tercer templo. ¿Cuándo se va a construir el tercer templo? Bueno, se va a construir, pero no es un engaño. Ese sí se va a, bueno, de hecho está ahí el plan, el proyecto, ¿ok? Estos, el dispensacionalismo, son los que enseñan, cuidado si hablas mal de Israel, porque la Biblia dice que bendigas a Israel. ¿Dice eso la Biblia? Sí lo dice, pero hay que tener cuidado, vamos a aprender de ello. Después está el dispensacionalismo progresivo. Es lo mismo que el anterior, pero hay diferencia. Ellos no ven a Israel como el centro, sino ven a la iglesia como el centro. ¿Ok? Y después está el postmilenialismo, que ellos no ven un reino futuro de Israel, sino que la iglesia llega a gobernar al mundo. Ellos no hablan de 1000 años futuros, porque ellos creen que estamos viviendo dentro de los 1000 años en los que la iglesia gobierna. Subrayen ese, anótenle, pónganle una marquita a porque esta es una de los mensajes más popularizados actualmente. Les voy a decir el nombre de uno de los expositores más famosos de esta línea, que es Guillermo Maldonado, donde se cree que la iglesia, por estar en nosotros el reino de Dios, la iglesia va a gobernar literalmente como si fuera un gobierno de presidencia, o que vamos a gobernar. Por eso se le llama el reino ahora. Donde está la iglesia está el reino, y donde está el reino gobernamos nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Suena bonito, ¿no? Pero es mentira. ¿Ven por qué Jesucristo dijo que miren que nadie los engañe? Y por último está el amilenialismo. Ellos los amilenialistas establecen que los 1000 años no es algo literal, sino simbólico. Ellos creen que que todo el Apocalipsis es completamente simbólico, que el reino de Cristo es espiritual, no material. Y para ellos, Cristo, no la iglesia, no Israel, es el centro de su teología. No está tan mal, ¿verdad? No suena tan mal. Bueno, nosotros vamos a llegar, por la palabra de Dios, a conocer cuál es la posición correcta. Pero vamos a ir por partes. Hoy solamente les voy a dar un pedacito, hoy no vamos a conocer todo. Entonces, les mencionaba, nosotros vamos a utilizar la palabra de Dios, tanto Nuevo Testamento como Antiguo Testamento, para conocer lo que la Biblia habla de eventos. ¿Me están oyendo? De eventos que tienen que ver con el milenio.
Porque ¿dónde aparece el milenio? ¿Dónde? Apocalipsis 20 y nada más. Entonces no podemos conocer lo que significa el milenio nada más con Apocalipsis 20. Pero como no hay otra enseñanza sobre el milenio en la Escritura, lo que sí tenemos es enseñanza sobre eventos que están relacionados con el milenio. ¿Me estoy explicando? Como que no siento muy seguro ese sí. ¿Seguros? Ok. Bueno, a esto se le llama revelación progresiva. ¿Qué es la revelación progresiva? Una revelación que va progresando, ¿no? Entonces, Daniel no tenía la misma revelación que nosotros. A ver, mi querida Cande, ¿Daniel tenía menos o más revelación que tú? ¿Tenía más? Ok, entonces no me están entendiendo. A ver, Fanny, ¿más o menos revelación que tú? Daniel. A ver, bájate la de esa y háblame más fuerte. No me están entendiendo. A ver, mi querida Ame. ¿Por qué? Nosotros tenemos más revelación. Muy bien. ¿Por qué, mi querida Ame? Casi. Es una revelación progresiva porque Daniel, ¿qué tenía de la revelación? ¿Sí saben cuando hablamos de revelación a qué nos referimos? ¿A qué? Eso, mi querido Héctor. Muy bien. Él no tenía toda la Biblia. ¿Qué es revelación? Revelación es la palabra de Dios, es lo que contiene la palabra de Dios. Revelación no estamos hablando de un sueño, no estamos hablando de una visión, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sabemos que sí tenía Daniel de la Biblia? ¿Qué libro tenía Daniel de la Biblia? Jeremías, eso sí lo sabemos. Tenía el Pentateuco. Entonces, les pregunto, ¿quién ha tenido más revelación? ¿O quién entre Daniel y nosotros, quién ha tenido más revelación? ¿Daniel o nosotros? Nosotros, porque después vino su propio libro, todos los demás profetas, y todo el Nuevo Testamento. Es una revelación que va progresando, se va haciendo más amplia. Ya no hay más revelación que lo que tenemos en la Escritura. Entonces vamos a utilizar esa revelación progresiva para poder conocer lo que enseña la Biblia sobre el milenio. La palabra de Dios, a ver, digan esto conmigo, por favor. La palabra de Dios no se contradice, se explica y se complementa a sí mismo. ¿Pueden guardar eso? Porque les van a decir que hay contradicciones en la palabra de Dios. Pero la persona que vea contradicciones, que nos acuse de que la palabra tiene contradicciones, ¿qué es lo que está pasando realmente? No la está estudiando como debe de ser. Y el último punto es lo que les decía hace rato. Los textos más claros nos van a ayudar a comprender los textos más difíciles. ¿Ok? Entonces vamos a ver el Apocalipsis y Apocalipsis 20 a la luz de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esa es la forma correcta de estudiar la palabra, no como textos únicos, sino tenemos que entenderlas en el contexto de toda la palabra. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, voy a resaltar 3 eventos que acabamos de leer en Apocalipsis 20. 1. Un ángel dice que ató a Satanás ¿por cuánto tiempo? Muy bien. ¿Para qué? Para que no engañara a las naciones. Me encanta porque ahora como todos traen su cubreboca, todos tienen el pretexto perfecto para equivocarse y yo no los veo, ¿verdad? Cuando están, quién sabe qué me están respondiendo. Número 2,
Dice, habla de unos decapitados. ¿Quiénes fueron esos decapitados? Los cristianos firmes, los que no se dejaron marcar por la bestia. A esos, dice Apocalipsis 20, que son llamados sacerdotes, que ¿qué van a hacer esos decapitados? A ver si se acuerdan. ¿Van a qué, Esme? A reinar, muy bien. Aquí la hermosa jefa de producción le atinó. Dice que van a reinar por 1000 años con Cristo. Y un tercer evento. Todo esto de los 1000 años, y este es el que más quiero que subrayes, por favor. El tema de los 1000 años está relacionado directamente con la segunda venida de Cristo. Entonces, ahí ya tenemos un tema que sí habla en otros textos y que ya hemos aprendido sobre la segunda venida de Cristo. Hemos aprendido muchas cosas, les voy a preguntar ahorita, así que estén listos para que despierten. Entonces, entre todas las diferencias que hay en las distintas líneas de interpretación que ya vimos, que unos piensan una cosa, otros piensan otra, mis queridísimos, hay un punto en el que todos estamos de acuerdo. Es el que les acabo de decir. Es el más importante y por eso es nuestro punto de partida. Los 1000 años están estrechamente relacionados con la segunda venida de Cristo. Tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces, si aprendemos, si tenemos claro lo que sucede con la segunda venida de Cristo, nos va a ayudar muchísimo a entender bien el tema de los 1000 años. Entonces vamos a recordar y vamos a poner toda nuestra atención en la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo nuevamente? Ya aprendimos varias cosas. A ver, ¿qué va a suceder cuando venga Cristo? ¿Cómo va a venir? Con voz de mando. ¿Qué más? Con fuego. ¿Por qué va a venir con fuego? Porque se va a llevar a los malos, ¿verdad? La cizaña. ¿Qué más va a suceder? Todo el cielo lo va a ver, se va a oír por todos lados. ¿Qué más va a suceder ese día? Los muertos en Cristo, ¿qué? Van a resucitar. Muy bien. Entonces aprendimos que todo va a suceder en un solo día, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Eso es muy importante que lo tengan en mente. Todo lo que vaya a suceder cuando Cristo venga, va a suceder en un solo día. Ese día la cizaña va a ser quemada primero y luego va a ser recogido el trigo. A ver, cizaña, diga gloria a Dios. Trigo, diga gloria a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Ven? ¿Por qué no me desanimo? Y sabemos que Cristo va a venir con fuego y en ese mismo día va a haber juicio para todos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es el evento principal de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál? Para que haya un juicio, para que haya el juicio, primero tiene que haber algo. La resurrección. Entonces, anótenle por favor ahí. La resurrección es la clave en la segunda venida. Entonces, si tenemos claro el tema de la resurrección, ese tema, esa claridad nos va a ayudar a entender los 1000 años. Vamos a ver, por favor, y vamos a poner atención en este punto. Vamos a recordar algunos textos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo que ustedes mencionaban, descenderá del cielo. Ayúdenme a leer eso. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, ojo por favor. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo.
y luego van a pasar 1000 años. ¿Ya vieron? Y dice, y luego los que vivamos o los que vivan, los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando venga Cristo, lo primero que sucede es que hay una resurrección. Y vemos un detalle importante, dice que los que hayan muerto en Cristo, o sea, los que hayan muerto creyendo, manteniendo su fe firme en Cristo, van a resucitar primero. Luego los que están vivos van a ser arrebatados. ¿Y cuándo van a resucitar los demás? Bueno, como nada más toman estos textos las demás personas de todas esas otras líneas de interpretación, por esto es que algunos hablan de 3 resurrecciones o de 2. La primera cuando Cristo venga, la segunda después de las 70 semanas y la última al fin del milenio. Pero vamos a ver si eso es cierto. Si es, o sea, suena bien, pero vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a dejar primero bien claro que cuando Cristo venga hay una resurrección, ¿cierto o no? Hay una resurrección. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de esa resurrección. Número 1, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, así, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo. Acá ya no dice en Cristo. Dice, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Interesante que el mismo escritor de Corintios, ¿quién es el escritor de Corintios? Pablo. ¿Quién es el escritor de Tesalonicenses? Pablo. Acá ya no dijo primero los muertos en Cristo. Lo que sí tenemos claro es que va a haber una resurrección física de los que están muertos, pero aquí no se menciona un orden. ¿Por qué va a haber una resurrección cuando Cristo venga? ¿Por qué? La misma palabra nos responde. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el día postrero? En la segunda venida. ¿Qué quiere decir postrero? Final. En el día final. Esta frase donde Jesús está diciendo, yo los voy a resucitar en el día postrero, se repite aquí en Juan 6, en el versículo 44 y en el 54. O sea que en un solo capítulo Jesús reitera que va a haber resurrección de los muertos en el día final, en el día postrero, el día de la segunda venida, el día del juicio, y también lo dice en Juan capítulo 11, versículo 24, cuando va a resucitar a Lázaro. Pero cuando se menciona en Juan 11, es Marta la que dice. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, Marta, ¿por qué sufres? ¿Por qué lloras? Y le dijo, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar. ¿Cuándo? O sea, Jesús dio esta enseñanza y la gente la creyó. Que todos vamos a resucitar ese día. Si ese día fuera hoy, nosotros ya no nos morimos. Pero si nosotros nos morimos, el día que Jesucristo venga, y si de verdad eres trigo, vas a resucitar ese día. Ajá. Ahora, la pregunta es,
unos resucitan primero y otros después, unos resucitan primero y otros después de la semana 70, unos resucitan primero y otros después del 1000 años. Vamos a ver qué dice la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 28. Jesús habla y dice: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando ¿qué? ¿Cuando qué? Todos los que están en los sepulcros y los que hicieron, dice, oirán su voz. 29. Ojo, mira, aquí lo aclara. Y los que hicieron lo bueno, o sea, los que morimos en Cristo, saldrán a resurrección de la vida. Pero los otros, los que hicieron lo malo, ¿saldrán a qué? A resurrección de condenación. Entonces, en palabras de Jesús, ¿quiénes resucitan ese día? Todos, los buenos y los malos. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día ¿qué? Es el día del, ¿ves? Entonces todo va a suceder el mismo día, tanto buenos como malos. Entonces aquí tenemos que recordar y reafirmar, para que quede bien claro, que Dios ha establecido un solo día para que suceda todo, para enjuiciar, para resucitar a buenos y malos, y para enjuiciar a buenos y malos. Ese día es el día postrero, el día final, el día que Cristo venga, el día del juicio, el día de la segunda venida. Todas esas frases son sinónimo de lo mismo. Un día, solamente un día. Pero para que quede bien remachado, Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Es un mandato. El arrepentimiento es un mandato a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ojo con el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia. Y mira lo que dice Romanos 2:5. ¿Están acá? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice Pablo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Otra forma de hablar del día del juicio. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pues no que la salvación es por fe, sí, la salvación, pero la paga, la recompensa, el galardón es por obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Ándale. Esos que andan resistiendo a la autoridad, que pelean por todo. Que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque, ahora entiéndelo en el día del juicio, porque para Dios no hay acepción de personas. O sea, Él va a juzgar y Él va a resucitar a todos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Nadie va a poder decir, ay, es que yo no conocí la Biblia. No. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son, como aprendíamos hace poco, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes?
Los hacedores de la ley, los que son justificados. A ver, levanten la mano todos los oidores. ¿A que no oyen? Déjenla arriba los hacedores, bájenla los que son oidores nada más. ¿Ok? Bueno, pues ahí está, cada quien, ¿verdad? Entonces, dos grupos, todos son juzgados. Primero son resucitados y luego son juzgados, y unos van a vida y otros van a muerte. Bueno, déjame decirte para que lo recuerdes bien. Ese día, en un solo día, serán resucitados los buenos, serán resucitados los malos, serán juzgados los buenos, serán juzgados los malos, incluyendo a los ángeles buenos y a los ángeles de Charlie, a los malos. Mira Judas capítulo 1, versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para cuándo? Para el día del juicio. O sea, ese día, humanos y seres espirituales, todos vamos a pasar por el juicio. Entonces, ¿les está quedando claro que todo sucede en un solo día? Que todos seremos, primero vamos a ser y luego vamos a ser. Entonces, ¿por qué dice que los muertos en Cristo van a ser primero? Bueno, es muy sencillo. Ese día final, Cristo viene, todo ojo lo ve, los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que estamos vivos somos arrebatados, que seamos hijos de Dios, somos arrebatados no en secreto, visiblemente, y ahí mismo resucitan los malos, incluyendo a los ángeles. Van a resucitar para después ser juzgados. ¿Está claro? Está sencillo, ¿no? De entender. Todos vamos a resucitar, justos e injustos, trigo y cizaña, ovejas y cabritos. Mira Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ese día, el último día, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y ahí viene el juicio. A partir del juicio va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Te imaginas ese día? Tú vas a estar en medio de todos y que Jesucristo se pare frente a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Oveja o cabrito? Dios de mi vida, ¿verdad? Y pondrá las ovejas a la derecha. Ya si de pronto tú ves que te ponen a la izquierda, amigo, ya valiste. Pero para toda la eternidad, ¿eh? Por eso es aquí y ahora. Aquí y ahora es de donde te tienes que poner a la derecha. Porque si no te pones a la derecha, ese día te van a decir, a ver, hey, es para acá, para la izquierda, tú vas para la izquierda. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Si tú sigues leyendo Mateo 25, están presentes estos dos grupos, los buenos y los malos. Y cada uno va a tener su recompensa después de haber sido resucitados. Esto mismo se repite en segunda carta a los tesalonicenses, en la segunda carta a Timoteo y en Hebreos. O sea, está por todos lados. Quiero hacerte una pregunta, amigo. A ver, creo que está bastante claro, ¿no? La enseñanza, ¿sí o no? Dime, allá en casa, les hago la pregunta. Díganme en cuál de todos los textos que hemos hablado, a ver, se los voy a hacer de esta manera. Todos los textos que les he mostrado hasta ahorita se refieren al día final, ¿sí o no? Quiero que lo tengan bien claro. ¿Se está refiriendo a los eventos que van a suceder en el día final? Hemos visto que en ese día va a haber resurrección. Y hemos visto que va a haber resurrección de buenos y malos. ¿Y va a haber juicio?
¿De buenos y de malos? ¿Verdad que sí? Díganme dónde están los 1000 años. En ningún lado, ¿va? Digo, esto es muy importante que ustedes tengan claro para que no vengan a decirles que va a haber una resurrección, luego 7 años, luego otra resurrección, luego 1000 años y otra resurrección. ¿Hay varias resurrecciones? ¿Verdad que no? ¿Hay un tiempo intermedio en todo esto? ¿Se menciona en algún texto de los que acabamos de ver 7 años de la última semana? ¿Se mencionan 1000 años? Nada de eso, ¿verdad? Nada de eso. Jesús no habló de 1000 años. Entonces tenemos que arrancar el capítulo 20 de Apocalipsis de la Biblia. No, ese es el reto que tenemos. Mira, Jesús no habló de los 1000 años. Pablo no habló de los 1000 años. Ni Pedro, ni Judas, ni Santiago hablaron de los 1000 años. Ajá. Ojo con esto que les voy a decir. Y menos hablaron, tampoco hablaron de un reinado de Jesucristo por 1000 años. ¿Pero cómo? Si ahí dice que va a reinar, que vamos a reinar junto con Cristo por 1000 años. Te voy a decir cómo es la mentira contra la verdad que estamos estableciendo. Tú estás viendo, ¿no? Estás viendo la verdad. ¿Sí o no? Sí. Okay. Ahora te voy a contraponer la mentira, la enseñanza falsa del dispensacionalismo. Ahí les va. Se los voy a poner por puntos. Número 1. El dispensacionalismo nos va a enseñar a estar atento a lo que sucede en Israel. Porque dicen, Israel es el reloj de la humanidad. Tache, no es cierto. Dicen y enseñan que llegado el tiempo de Israel, cuando sucedan ciertos eventos políticos en Israel y religiosos, se van a desatar los eventos finales. ¿Ok? ¿Qué eventos? 1, el rapto secreto. ¿Hay rapto secreto, mi querida Ame? Eso, muy bien. Muy bien. El rapto secreto, resulta que ellos dicen que el rapto secreto es los muertos en Cristo que van a resucitar primero. Pero eso es mentira. Después de que los muertos en Cristo resuciten primero, vienen los 7 años de tribulación, o sea, la semana 70. ¿Existe la semana 70, mi querida, ¡ay! Sabes que te estoy hablando a ti, se me fue. Sé que se me metió Esme, pero no eres Esme. ¿Eh? No. Estela, es que se me metió Esme. Estela, ¿estamos esperando la semana 70? Eso, hasta sudaste, te vi aquí las gotas. Muy bien, no existe, ya pasó. Muy bien. Mientras está la semana 70, supuestamente, en el cielo se dan 7 años de las bodas del Cordero. De esto no lo hemos hablado. Pero mientras acá abajo hay tribulación, supuestamente arriba se están dando las bodas del Cordero. Luego viene la segunda venida de Cristo, fíjate. Y cuando viene la segunda venida, vendría la siguiente resurrección. Después de esto es cuando se establece el reino de los 1000 años. Y cosa curiosa, en esta enseñanza falsa, conviven personas que ya están resucitadas, los muertos en Cristo que resucitaron primero, y los no resucitados. Entonces, supuestamente en esta enseñanza, en la tierra hay resucitados y no resucitados. ¿Te imaginas eso? ¿Ah? Esos 1000 años ellos le llaman la era dorada del pueblo de Dios, donde además ellos enseñan que hay personas que se van a casar y que va a haber personas que van a tener hijos, o sea que van a tener generaciones, porque son 1000 años. Entonces ni modo que no estemos casándonos durante 1000 años, y qué aburrido va a estar eso, ¿no? Al final de esos 1000 años enseña la falsa enseñanza de la dispensación. Satanás va a ser suelto y va a ser de las suyas. ¿Y cómo termina todo? Con la batalla del Armagedón. Bueno,
esa es en concreto la enseñanza falsa más difundida. Aparte está llena de sensacionalismo, de cosas súper emocionantes, ¿no? Los demonios, todas esas cosas que hemos visto en las películas. Pero te acabo de poner una partecita de lo que dice la palabra de Dios sobre la resurrección, sobre el juicio, que echa abajo de inmediato todos estos argumentos. Ahora mira, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y cuando dice vivificados, anótale ahí, se está refiriendo a resucitados. O sea, como el cuerpo de Lázaro fue vivificado otra vez, es resucitado. 23. Pero cada uno en su debido orden. Sí hay un orden en la resurrección. Cristo, las primicias. O sea, Cristo es las primicias. ¿Por qué, Ame? ¿Por qué, Cande? ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué Cristo es las primicias de la resurrección? ¿Por qué, Yolanda? Porque Él fue el primero que resucitó, ¿verdad? Y Él resucitó solito. Luego, pero Cristo ya resucitó. Luego los que son de Cristo, en su venida, o sea, ese día, luego, y chécate mi paréntesis, luego, o sea, luego diríamos los mexicanos, o sea, mi paréntesis de declaración es, no hay 1000 años, luego, el fin. Entonces, Cristo, nosotros, y luego el fin. Cuando entregue el reino, o sea que Cristo tiene un reino, o va a reinar cuando se establezcan los 1000 años. ¿Ya te fijaste? Entonces, hoy estamos viendo dos temas que nos van a alumbrar al milenio. Uno, ¿cómo es la resurrección? Más bien, que hay una resurrección. ¿Cómo es la resurrección? ¿Quiénes resucitan? ¿Para qué resucitan? Entonces, a ver, vamos a repasar. ¿Cuántas resurrecciones va a haber? Una. ¿De quiénes? De todos. ¿Los buenos? ¿Los malos? ¿Los que aceptaron a Cristo? ¿Los que lo rechazaron? Ok, ¿para qué van a resucitar? Para juicio. Para que sean juzgados. ¿Ok? Y cuando eso pase, Cristo le va a entregar el reino al Padre. ¿Ok? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, y ese enemigo se llama la muerte. Entonces vamos a ver el orden rápidamente de estos eventos. Pregunta. Muy buena pregunta. A ver, voy a ver si la puedo decir toda. Ese día, el día final, ¿va a ser un día normal de 24 horas o va a ser un día ya dentro de la eternidad? Donde van a suceder todos esos eventos en 24 horas o ya va a ser dentro de la eternidad. Bueno, muy buena la pregunta y la respuesta así concreta y contundente es, no está dentro de la eternidad. ¿Ok? Pero vamos a ver si es un día de 24 horas. Repito, no está dentro de la eternidad porque si estuviera dentro de la eternidad implicaría que ya no hay tiempo. Pero en ese día sí hay tiempo. Vamos a ver cuánto dura ese día. Hoy no, pero ya tienes una respuesta. ¿Ok? Y ahí le vamos a ir poco a poco. Entonces mira, vamos a ver el orden de lo que acabamos de leer en Corintios. Dice que la muerte va a ser destruida al final. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué la muerte es el último enemigo que es echado al lago de fuego? Porque primero viene la resurrección de todos. Esa es la última victoria sobre la muerte, cuando todos somos resucitados. Ahí se va a dar cuenta la muerte de que a ninguno, ni a los malos, los pudo retener.
Entonces, la resurrección es la prueba máxima de que la muerte ha sido vencida. ¿Está claro? Si pensamos en un reinado de Cristo por 1000 años, tendríamos entonces que responder a la pregunta, ¿no está reinando ahora? Y entonces viene el segundo tema que vamos a ver hoy, cortito, ya voy a acabar, ya vamos hacia la parte final. Para alumbrar a los 1000 años, primero tenemos que ver los eventos de la segunda venida. 2 eventos, resurrección, ya lo vimos, y segundo, el reino de Cristo. Pregunta, ¿el reino de Cristo es futuro o presente? Muy bien. Todos pónganse babita en la frente, por favor, y hagan de cuenta que ya les puse su estrellita. Ojo con esto, porque es muy sutil. Pero si Cristo va, porque si Cristo va a reinar por 1000 años, entonces ¿qué onda ahora? ¿Qué dice la palabra? Daniel capítulo 4, 34. Cuando Nabucodonosor se vuelve loco, se vuelve como una bestia, como algunas personas las vemos que de pronto nos platican de este pasaje de Daniel. Y después ya cuando regresa a la cordura, dice, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, un idólatra que se creía Dios, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ojo con lo que dijo Nabu, dijo, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces, ya nada más con esta declaración de un rey idólatra al que Dios usó para dejar escrito su verdad, ¿Cristo está reinando o no? ¿Su reino cómo es? Sempiterno. ¿Sí? O sea, es una forma de decir que es más que eterno. Ahora, déjame decirte también una acepción, un significado de la palabra sempiterno. No solamente habla de duración, sino habla de realidad. Déjame, pon atención en esto. Lo que dice este término, lo que quiere decir este término, es que realmente no es posible desobedecer a Dios. O sea, este término quiere decir que lo que que donde Él reina, y eso es en todo lugar, siempre se hace su voluntad. Ojo con esto, porque desde nuestra posición limitada podemos creer que podemos desobedecer a Dios. Sí, para nosotros, sí, para nuestra nuececita que tenemos aquí de cerebro, que es una maravilla, pero no la usamos. Ahora, en comparación con lo eterno, pues es una nuececita. ¿Otra pregunta? Voy. Para nosotros sí debemos de entender que desobedecemos a Dios. Pero ¿por qué les digo que realmente no desobedeces a Dios? Porque Él reina, y donde Él reina se hace lo que Él quiere. De tal manera, fíjate en esto, que tú vas a cumplir su voluntad desobedeciéndolo u obedeciéndolo, pero al final vas a cumplir su voluntad. No sé si te das cuenta, pero lo mejor es que cumpla su voluntad obedeciéndolo y no estés del lado de, por ejemplo, de los Judas, que cumplieron su voluntad haciendo lo que hicieron. Escucho acá y luego al tocayo por acá. Qué buena pregunta. ¿La muerte es un ser espiritual como un ángel caído? No. Sin embargo, la palabra, el mismo Jesucristo, porque acuérdense que Él es el que revela el Apocalipsis a Juan, la personifica. O sea, para que nosotros podamos entender la muerte, le da se le llama, a este recurso literario se le llama antropomorfismo.
Ajá. O sea, se le da alguna característica de personalidad para que nosotros podamos entender que tiene una función, que es algo que se mueve. Sonaría contradictorio decir que está vivo, ¿verdad? Porque es la muerte, pero está llevando a cabo una función. Entonces, a donde podemos llegar es que es algo que está funcionando y que está llevando a cabo una cierta función de acuerdo a algo, que ese algo sería el plan divino, pero no podemos decir tampoco que es un espíritu, que es una persona, ¿sí? O un fantasma, o algo por ahí. Lo que dice la Biblia en algunos momentos es que se mandó, que se mandó un ángel y que hubo mortandad, ¿sí? Entonces, el ángel no asesina, sino utiliza la muerte para que haya muerte. Ahí. Y entonces está desarrollando su función. ¿Qué es? Para que nosotros podamos entender, se personifica, pero no nos dice que es un espíritu. Ah, no, claro, claro. Por eso la desobediencia para nosotros trae consecuencias, pero al final esa desobediencia tuya no es en realidad una desobediencia al reinado de Cristo, porque su soberanía llega hasta allá. Mira lo que dice Hechos capítulo 2:32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en ustedes, que ustedes ven y oyen. Porque David, el rey, no subió a los cielos, pero él mismo dice, o sea, David escribió esto en un salmo, lo siguiente: dijo el Señor a mi Señor. Raro, ¿no? Siéntate a mi diestra. ¿Qué está diciendo David? Dios le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Si mal no recuerdo, es el Salmo 110. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, mis queridos, ¿qué tenemos aquí? La verdad bíblica nos establece que el reino de Cristo no es futuro. No solo es presente, sino ¿cómo es el reino de Cristo? Sempiterno. O sea, ¿Cristo está reinando ahorita? Cristo está reinando ahorita. ¿Cristo reinó en tiempos de Daniel? ¿Cristo va a reinar en los últimos tiempos? ¿Cristo va a reinar el último día? Entonces hoy tú puedes saber algo, que la resurrección de los muertos es para hijos de Dios y para impíos, para malos. Que la resurrección de los muertos va a ser para que puedan ser juzgados. Y los que morimos en Cristo vamos a ser enviados a la vida eterna. Y los que murieron habiendo rechazado a Cristo van a resucitar, pero van a ser enviados a muerte eterna. Y hoy tú puedes tener claro por la enseñanza de la palabra de Dios que el reino de Cristo no es algo que va a venir, sino que es sempiterno, que está presente desde siempre. Déjame terminar con esto. Vamos a quedarnos ahí con esta enseñanza. ¿Está clara, cierto? Está clara. Esto, si alguien, pastor, pero ¿y los 1000 años? Esto nos va a ayudar a entender los 1000 años. Porque recuerdas, ahí dice, ¿no? Y reinarán con él 1000 años. ¿Cómo? Ya vas a ver, lo vamos a ver. No te pierdas la próxima semana. Pero quiero terminar con lo siguiente, mis queridos amigos y hermanos. Algo que a mí me sacudió mucho desde la primera vez que lo vi y ahora que lo hemos estado estudiando más a fondo, es que la palabra de Dios nos deja claro que la resurrección de los muertos va a ser de todos. Y entonces yo le decía a Dios, ¿cómo
¿cómo va a resucitar un muerto que va a morir por toda la eternidad? Porque la resurrección presupone un regreso a la vida. ¿Por qué va uno que te rechazó, un ser humano que no quiso saber nada de ti, o un ángel que se rebeló contra ti, por qué va a resucitar? Parecería una promesa, ¿no?, de bendición, la resurrección de los muertos. Bueno, y obviamente lo que ya les he compartido aquí es una cuestión técnica, porque la resurrección, más que o antes de ser una recompensa, es un trámite necesario para la eternidad. O sea, el cuerpo que tú tienes y el cuerpo que yo tengo no pueden resistir la eternidad. Hay unos que ya se ve que no resisten ni siquiera unos 5 años más, ¿verdad? Ya están ahí medio quebradones. Pero este cuerpo no puede resistir la eternidad. Entonces, más que o antes de una recompensa, la resurrección es un trámite técnico que necesitamos todos, aún los ángeles, para que nuestro cuerpo sea transformado, para que esa transformación traiga los atributos o características necesarias para que todo cuerpo humano o celestial resista la eternidad, por la eternidad. La recompensa no es tanto la resurrección, sino qué cuerpo vamos a recibir para que esté ¿dónde? ¿En vida o en muerte? Pero ambos cuerpos van a resistir la eternidad, van a tener las características para resistir la eternidad. Pero entonces esta semana Dios me llevó a algo más tremendo. Porque yo me he preguntado constantemente, me lo pregunto de mí, me lo pregunto de ustedes. Yo veo un equivalente en el nuevo nacimiento, veo un equivalente de la resurrección en el nuevo nacimiento en Cristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, te es necesario nacer del agua, humanamente, pero también luego del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Esto quiere decir que las personas que somos salvas hemos nacido del Espíritu Santo. No vivimos bajo nuestras capacidades humanas ni bajo nuestros conceptos humanos, ya no, sino bajo la capacidad del Espíritu Santo. Pero entonces yo le preguntaba a Dios, bueno, si eso es verdad, que sí es verdad, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo crecer? Y más todavía, ¿por qué hay cizaña? ¿Por qué hay personas que parecen, pero resultó que no son? Y entonces mira, lo que Dios me fue mostrando en su palabra. Así como hay personas que resucitan para muerte, hay personas que renacen para maldición. ¡Pum! Yo no entendía. ¿Cómo es posible que alguien nazca en el Espíritu Santo, pero termina siendo un apóstata, un anatema, alguien en quien nunca entró la palabra? Y la respuesta a donde me llevó el Señor fue Mateo 13, la parábola del sembrador, donde habla de los diferentes tipos de tierra. Así como hay una resurrección para muerte eterna, hay personas que cambian, que parece que sí son, pero que finalmente su camino sigue siendo o será un camino de maldición y muerte.
Y no sé a ti, pero eso a mí me sacude. Porque ¿cómo puedo saber yo si realmente nací del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? Eso no me dejaría dormir. Y cuando hablamos de estas cosas, hay gente que se duerme en la iglesia. Y a mí no me dejaría dormir esto. ¿Cómo saberlo? Y entonces no hay de otra que el fruto. Porque Mateo 13 habla de tierra, de diferentes tipos de tierra, para hablar de los diferentes tipos de personas. El problema en Mateo 13, primeros versículos, no es la semilla, porque en todo la semilla es la palabra de Dios. El punto de diferencia está en el corazón. ¿En qué corazón, en qué tipo de tierra cae? Y no hay de otra. Si tú quieres saber qué tipo de tierra eres, lo que tienes que ver es el fruto que das. Porque si no, entonces es emoción. Lo que sucedió en tu, entre comillas, nuevo nacimiento del Espíritu es que te emocionaste ese día, que todo estuvo bonito en la reunión. Lo que sucedió en tu supuesto nuevo nacimiento es que cambiaron tus hábitos. Antes te ibas al fútbol, antes te quedabas dormido y ahora vienes a la iglesia. Lo que cambió es que antes te preocupabas solo y ahora te preocupas con Dios, pero sigues afanado. Y lo que sucedió, si se me permite la figura, y es fea, es como si fueras alguien que nació prematuramente y no se logró. Hubo una intención, hubo un intento, hubo algunos cambios, pero no se logró el objetivo de que nacieras para vida, para bendición, para dar fruto. Acabamos de decir que el reinado de Dios es sempiterno. Eso quiere decir que Jesucristo es todopoderoso. Eso quiere decir que Él puede cambiar a cualquier persona, a cualquiera. No hay una sola persona que no pueda hacerla que dé fruto al 30, al 60, al 100%. ¿Por qué no estás dando ese fruto? ¿Es la falta de poder del Espíritu de Dios? ¿Es que Dios no es todopoderoso? ¿Es que Jesucristo no es todopoderoso? Y entonces lo que hoy tú puedes tener, amigo y hermano, aquí, donde tienes que decidir, es que para que resucites para vida eterna, primero tienes que renacer para una vida de fruto verdadero. Venir a la iglesia no es fruto. Abrir tu Biblia no es fruto. Son medios para que des fruto. ¿Qué es fruto? Transformación de tu persona y más personas viniendo a Cristo por medio tuyo. Así es. Eso es fruto. Eso es fruto. ¿Y mi servicio en la iglesia no cuenta, pastor? Claro que sí, eso también es fruto, pero está dirigido a lo mismo. Para que una persona verdaderamente sirva en la iglesia tiene que ser transformada, para que sea un siervo y no alguien que busque el aplauso, el micrófono, el reflector, el reconocimiento. Amigos, iglesia amada, quiero hacerles un llamado a que reflexiones seriamente si tú has nacido del Espíritu Santo. Y si no has nacido del Espíritu Santo, que hoy sea el día en que renazcas, para que la palabra de Dios encuentre una buena tierra en tu corazón
para que cuando venga el día del juicio estés ya puesto desde antes a la derecha, y para que cuando venga la resurrección de los muertos, tú resucites para vida eterna y no para muerte eterna. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar.